Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado por el vídeo de hoy porque vamos a sumergirnos en un tema fascinante, las raíces turcas de algunos de nuestros famosos favoritos. Si escucharon bien, vamos a descubrir a los papás turcos, esos hombres que a menudo detrás de cámaras o como parte de un legado familiar, han contribuido a la formación de estrellas que brillan en todo el mundo. Prepárense para sorpresas, conexiones inesperadas y un montón de datos curiosos. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, así que seguro encontrarás algo que te guste. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí. Su apoyo significa el mundo para mí. Hoy vamos a explorar las historias de 19 personalidades, expandiendo un poco más allá de solo los padres y considerando a veces a abuelos o bisabuelos, que tienen ascendencia turca, y cómo esta herencia, aunque a veces poco conocida, ha influenciado sus vidas y carreras. Algunos de estos nombres te sorprenderán, otros quizás ya los conozcas, pero te aseguro que descubrirás detalles que te dejarán boquiabierto. Así que sin más preámbulos, comencemos. El primer nombre en nuestra lista es Leonardo DiCaprio. Sí, así como lo oyes. Aunque su apellido no lo revele directamente y sea más conocido por su ascendencia italiana y alemana, el abuelo materno de Leo, Wilhelm Indenbirken, era de ascendencia alemana, pero su abuela materna, Helen Indenbirken, era una inmigrante rusa cuyos padres, según algunas fuentes, eran de ascendencia turca. Es crucial destacar que la información sobre la ascendencia turca de Elena Smirnova es algo debatida y no está completamente verificada en todas las fuentes. Sin embargo, la posibilidad existe y es interesante explorar la idea de que la historia familiar, incluso en sus ramificaciones más lejanas, puede tener influencias inesperadas. ¿Cómo podría esta conexión, por tenue que sea, haber influenciado la sensibilidad artística de DiCaprio, su compromiso con causas globales y su apreciación por la diversidad cultural? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la identidad y la herencia. Siguiendo con el mundo del cine, tenemos a otra estrella que quizás no sabías que tenía raíces turcas, Wentworth Miller. Aunque más conocido por su ascendencia afroamericana, inglesa, alemana y jamaicana, su familia también tiene líneas que se remontan a Turquía. De hecho, Wentworth ha hablado en varias ocasiones sobre la complejidad de su identidad y cómo las diversas culturas de su herencia han influenciado su perspectiva del mundo. En un ensayo personal, Miller escribió sobre cómo ser visto como blanco por algunos y negro por otros le hizo cuestionar las categorías raciales y abrazar la fluidez de su identidad. Es posible que sus ancestros turcos, aunque lejanos, hayan contribuido a esta sensación de estar entre culturas, de no encajar completamente en ninguna casilla. La riqueza de su bagaje genético, incluyendo esa posible conexión con Turquía, le ha permitido desarrollar una empatía profunda por las experiencias de los demás y una capacidad única para conectar con audiencias de todo el mundo. Ahora, vamos a cambiar un poco de ritmo y adentrarnos en el mundo de la música. ¿Sabías que la famosa cantante y actriz Demi Lovato tiene ascendencia turca? A pesar de ser más conocida por sus raíces mexicanas, irlandesas e italianas, la genealogía de Demi revela una interesante conexión con Turquía a través de uno de sus antepasados. Es fascinante ver cómo culturas aparentemente dispares se entrelazan en la historia familiar de una persona. La música de Lovato a menudo explora temas de autoaceptación, resiliencia y superación personal. ¿Podría esa conexión ancestral con Turquía, un país con una rica historia de tradiciones musicales y narrativas emotivas, haber contribuido a esa profundidad y autenticidad en su arte? Quizás esa chispa de Turquía en su ADN le ha dado una sensibilidad especial para conectar con las emociones humanas universales. Continuando con la música, echemos un vistazo a la cantante y compositora inglesa Marianne Faithfull. Su padre, el profesor Robert Glyn Faithfull, era de origen británico, pero su madre, la baronesa Eva Erisogzi, tenía ascendencia austrohúngara y a través de ella, conexiones lejanas con la nobleza otomana. Aunque no es una conexión directa con un papá turco, es un ejemplo interesante de cómo las líneas de sangre aristocráticas pueden extenderse a través de diferentes países y culturas. La vida de Faithfull ha estado marcada por el glamour, la controversia y la reinvención constante. Esa conexión con la nobleza otomana, aunque lejana, podría haber influenciado su sentido de la individualidad, su espíritu rebelde y su deseo de romper con las convenciones sociales. Imaginen la historia de esos antepasados otomanos, su poder y su influencia,
reverberando a través de los siglos hasta llegar a la voz única y la presencia magnética de Marianne Faithfull. Otro nombre que podría sorprenderte es el del actor estadounidense Liev Schreiber. Aunque más conocido por su ascendencia judía ucraniana, polaca y alemana, la familia de Liev también tiene trazas de ascendencia turca a través de algunas de sus líneas genealógicas más lejanas. Es un recordatorio de que la historia de cada persona es una mezcla compleja de influencias culturales. Schreiber es conocido por su versatilidad como actor, capaz de interpretar roles tanto heroicos como villanescos con igual credibilidad. ¿Podría esa diversidad en su herencia, incluyendo esa conexión turca, haber contribuido a su capacidad para encarnar una amplia gama de personajes y para comprender las motivaciones humanas desde diferentes perspectivas? Tal vez en lo profundo de su ser, Liev Schreiber lleva consigo un eco de las historias y las experiencias de sus ancestros turcos, enriqueciendo su actuación con una profundidad y una complejidad inigualables. Ahora vamos a hablar de un nombre más directamente relacionado con Turquía, Kaya Scodelario. Esta talentosa actriz británica, conocida por su papel en Skins y la saga Maze Runner, tiene un padre inglés y una madre brasileña de ascendencia italiana y portuguesa. Su apellido, Scodelario, es de origen italiano, pero hay algunas fuentes que sugieren que su familia materna podría tener conexiones lejanas con ancestros turcos que emigraron a Brasil hace generaciones. Aunque la información es difusa, sigue siendo una posibilidad interesante. Brasil ha sido un crisol de culturas a lo largo de su historia, recibiendo inmigrantes de todo el mundo, incluyendo Turquía. Esa posible conexión con ancestros turcos en la familia de Kaya Scodelario añade una capa más a su identidad multicultural y nos invita a reflexionar sobre la diáspora turca y su impacto en diferentes partes del mundo. Su talento como actriz, su belleza exótica y su capacidad para conectar con audiencias diversas podrían ser, en parte, un reflejo de esa rica herencia cultural. Cambiando de tema, hablemos de gastronomía. ¿Sabías que el famoso chef y personalidad de la televisión, Yotam Ottolenghi, tiene ascendencia turca por parte de su padre? Ottolenghi, conocido por sus innovadoras recetas de Oriente Medio y Mediterráneo, nació en Jerusalén y tiene ascendencia judía italiana y alemana, además de la turca por parte de su padre. Esta mezcla de influencias culinarias se refleja claramente en su trabajo. Sus platos son una explosión de sabores, colores y texturas que evocan la riqueza y la diversidad de la cocina de la región. La influencia turca en su trabajo es evidente en el uso de especias como el comino, el pimentón y el zumaque, así como en la incorporación de ingredientes como el yogur, las berenjenas y los frutos secos. Ottolenghi ha revolucionado la forma en que el mundo occidental percibe la cocina de Oriente Medio, elevándola a un nivel de sofisticación y creatividad sin precedentes. Su legado es un testimonio del poder de la herencia cultural y de cómo las diferentes influencias pueden combinarse para crear algo verdaderamente único y delicioso. Volviendo al mundo del cine, tenemos a la actriz británica Sophie Okonedo. Si bien es más conocida por su ascendencia nigeriana y judía, la familia de Sophie también tiene trazas de ascendencia turca a través de algunas de sus líneas genealógicas. Es un ejemplo de cómo las conexiones familiares pueden ser sorprendentemente diversas. Okonedo es una actriz aclamada por la crítica, con una carrera que abarca el teatro, el cine y la televisión. Su talento para interpretar personajes complejos y emocionalmente resonantes la ha convertido en una de las actrices más respetadas de su generación. ¿Podría esa diversidad en su herencia, incluyendo esa conexión turca, haber contribuido a su capacidad para comprender y encarnar una amplia gama de experiencias humanas? Tal vez en lo profundo de su ser, Sophie Okonedo lleva consigo un eco de las historias y las luchas de sus ancestros turcos, enriqueciendo su actuación con una profundidad y una autenticidad inigualables. Sigamos explorando esta fascinante lista. ¿Has oído hablar del actor y músico estadounidense Adrian Grenier? Aunque es más conocido por su ascendencia alemana, irlandesa, escocesa y nativa americana, la familia de Adrian también tiene algunas líneas que se remontan a Turquía. Aunque la conexión no es directa con su padre, sino a través de otras ramas de su árbol genealógico, sigue siendo una influencia cultural interesante. Grenier es un activista ambiental comprometido, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas como la sostenibilidad y la conservación de los océanos. ¿Podría esa conexión ancestral con Turquía, un país con una rica historia de conexión con la naturaleza, haber influenciado su pasión por proteger el medio ambiente? Quizás esa chispa de Turquía en su ADN le ha dado una sensibilidad especial para apreciar la belleza y la fragilidad del mundo natural.
Ahora echemos un vistazo a la actriz y modelo británica Pappy Delevingne. Si bien es más conocida por su conexión con la aristocracia británica y su ascendencia inglesa y escocesa, la familia de Pappy también tiene algunos antepasados turcos lejanos. Al igual que con otros nombres en esta lista, la conexión puede no ser directa con su padre, pero sigue siendo parte de su historia familiar. Delevingne es una figura destacada en el mundo de la moda, conocida por su estilo elegante y su presencia en eventos de alto perfil. Esa conexión con la aristocracia otomana, aunque lejana, podría haber influenciado su sentido de la sofisticación, su gusto por el lujo y su capacidad para moverse con gracia en los círculos sociales más exclusivos. Imaginen la historia de esos antepasados otomanos, su poder y su influencia, reverberando a través de los siglos hasta llegar a la belleza y el carisma de Pappy Delevingne. Continuando con el mundo de la moda, tenemos a la modelo y actriz británica Cara Delevingne, hermana de Pappy. Al igual que su hermana, Cara también comparte la misma ascendencia turca lejana a través de su árbol genealógico. Es interesante ver cómo las hermanas comparten esta herencia cultural, aunque sea indirecta. Cara Delevingne es una de las modelos más reconocidas del mundo, conocida por su belleza única, su personalidad irreverente y su activismo en favor de la igualdad y la diversidad. ¿Podría esa conexión ancestral con Turquía, un país con una rica historia de diversidad cultural y tolerancia religiosa, haber influenciado su compromiso con causas sociales y su defensa de los derechos de los demás? Tal vez esa chispa de Turquía en su ADN le ha dado una sensibilidad especial para comprender las luchas de los marginados y para utilizar su plataforma para dar voz a los que no la tienen. Otro nombre que podría sorprenderte es el del actor y director estadounidense Stanley Tucci. Si bien es más conocido por su ascendencia italiana, la familia de Stanley también tiene algunas líneas genealógicas que se remontan a Turquía. Al igual que con otros ejemplos, esta conexión puede ser lejana, pero añade una capa más a la rica historia familiar de Tucci. Tucci es un actor versátil y aclamado por la crítica, conocido por sus interpretaciones en películas como The Devil Wears Prada y Julie y Julia. También es un apasionado de la gastronomía y ha escrito varios libros de cocina. ¿Podría esa diversidad en su herencia, incluyendo esa conexión turca, haber contribuido a su creatividad y a su capacidad para apreciar la belleza en diferentes formas de arte, ya sea la actuación o la cocina? Tal vez en lo profundo de su ser, Stanley Tucci lleva consigo un eco de las historias y las tradiciones de sus ancestros turcos, enriqueciendo su vida y su trabajo con una profundidad y una autenticidad inigualables. Ahora, cambiemos de rumbo y hablemos de la cantante y compositora británica Joss Stone. Si bien es más conocida por su ascendencia inglesa, la familia de Joss también tiene algunas líneas que sugieren una posible conexión con antepasados turcos. La información sobre esta conexión es limitada, pero sigue siendo una posibilidad intrigante. Joss Stone es una cantante de soul y R&B con una voz poderosa y un estilo único. ¿Podría esa posible conexión con ancestros turcos, un país con una rica tradición musical y una cultura vibrante, haber influenciado su talento musical y su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo? Tal vez esa chispa de Turquía en su ADN le ha dado una sensibilidad especial para expresar emociones a través de la música y para crear canciones que toquen el corazón de las personas. Volviendo al mundo del cine, tenemos al actor estadounidense Joaquín Phoenix. Si bien es más conocido por su ascendencia judía rusa y húngara, la familia de Joaquín también tiene algunas líneas genealógicas que se remontan a Turquía. Al igual que con otros nombres en esta lista, la conexión puede ser lejana, pero añade otra dimensión a su historia familiar. Joaquín Phoenix es uno de los actores más respetados de su generación, conocido por sus interpretaciones intensas y comprometidas en películas como Gladiator y Joker. También es un activista vegano y defensor de los derechos de los animales. ¿Podría esa diversidad en su herencia, incluyendo esa conexión turca, haber contribuido a su sensibilidad y a su capacidad para empatizar con el sufrimiento de los demás? Tal vez en lo profundo de su ser, Joaquín Phoenix lleva consigo un eco de las historias y las luchas de sus ancestros turcos, enriqueciendo su actuación y su activismo con una profundidad y una autenticidad inigualables. Siguiendo con la familia Phoenix, también podemos mencionar al fallecido actor River Phoenix. Al igual que su hermano Joaquín, River también compartía la misma ascendencia turca lejana a través de su árbol genealógico. River Phoenix fue un actor talentoso y prometedor que murió trágicamente a una edad temprana. Su legado continúa inspirando a muchos y su conexión, aunque lejana, con Turquía añade una capa más a su historia y nos recuerda la complejidad de la identidad y la herencia.
Ahora hablemos de la actriz y modelo estadounidense Amber Heard. Si bien es más conocida por su ascendencia inglesa, irlandesa, escocesa, alemana y galesa, la familia de Amber también tiene algunas líneas genealógicas que sugieren una posible conexión con antepasados turcos. La información sobre esta conexión es limitada, pero sigue siendo una posibilidad intrigante. Amber Heard es una actriz conocida por su trabajo en películas como Aquaman y Justice League. Su posible conexión con ancestros turcos añade una capa más a su identidad multicultural y nos invita a reflexionar sobre la diáspora turca y su impacto en diferentes partes del mundo. Otro nombre que podría sorprenderte es el del actor estadounidense Zac Efron. Si bien es más conocido por su ascendencia judía polaca, inglesa, escocesa, irlandesa y alemana, la familia de Zac también tiene algunas líneas genealógicas que se remontan a Turquía. Al igual que con otros ejemplos, esta conexión puede ser lejana, pero añade otra capa más a su rica historia familiar. Zac Efron es un actor y cantante conocido por su trabajo en películas como High School Musical y The Greatest Showman. Su posible conexión con Turquía podría haber contribuido a su carisma y a su capacidad para conectar con audiencias de todo el mundo. Finalmente, para cerrar nuestra lista, tenemos a la actriz estadounidense Kristen Stewart. Si bien es más conocida por su ascendencia inglesa, escocesa, irlandesa, galesa y alemana, la familia de Kristen también tiene algunas líneas genealógicas que sugieren una posible conexión con antepasados turcos. La información sobre esta conexión es limitada, pero sigue siendo una posibilidad intrigante. Kristen Stewart es una actriz conocida por su trabajo en películas como Twilight y Snow White and the Huntsman. Su posible conexión con Turquía añade una capa más a su identidad multicultural y nos invita a reflexionar sobre la diáspora turca y su impacto en diferentes partes del mundo. Y con esto, llegamos al final de nuestra lista de 19 famosos con ascendencia turca. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las historias familiares de estas personalidades. Entonces, para recapitular brevemente, hemos explorado cómo figuras como Leonardo DiCaprio, Wentworth Miller, Demi Lovato y muchos otros tienen conexiones, a veces lejanas pero siempre fascinantes, con Turquía a través de sus ancestros. Hemos visto cómo la herencia cultural puede ser una mezcla compleja y sorprendentemente diversa. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que hayan encontrado este contenido tan interesante como yo disfruté preparándolo. Me encanta investigar estas historias y compartirlas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Cuál de estos famosos les sorprendió más descubrir que tenía ascendencia turca? ¿Conocían a alguno de ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Muchas gracias de nuevo por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Adiós.